Venezuela se encuentra en una situación bastante difícil. Están en pleno proceso de revocatoria contra el presidente Maduro. La caída del precio del petróleo a comienzos de este año ha afectado bastante la economía venezolana y los niveles de respaldo que tenía Maduro dentro de Venezuela evidentemente han caído con la caída de la economía. Además, la Organización de los Estados Americanos, a través de su secretario general, Almagro, han activado la Carta Democrática en Venezuela. Entonces, en resumen, se podría decir que Venezuela está en una situación realmente difícil. Definitivamente Venezuela se encuentra en un momento de convulsión interna, y entonces este tipo de marchas van a ser cada vez más frecuentes. Por tanto, es poco lo que se puede decir sobre el significado de una marcha, y más aún, como lo dicen, han marchado los que están a favor y los que están en contra de Maduro. Entonces no hay mucho que se pueda extraer de esa movilización. El proceso de revocatoria en realidad sí se puede realizar, lo que cambiarían son las consecuencias. Es decir, si se logra conseguir las firmas necesarias y el proceso de revocatoria se lleva a cabo antes del 10 de enero del 2017, no solo se revocaría a Maduro, sino que además sería necesario convocar a nuevas elecciones para que un nuevo presidente tenga a su cargo el manejo del país. Sin embargo, si el proceso de revocatoria se lleva a cabo luego, el problema sería que quien asumiría la presidencia sería el vicepresidente, puesto por Maduro, con lo cual no habría prácticamente ningún cambio en Venezuela. El problema es que evidentemente cualquier país autoritario tiene un alto índice de violación de derechos humanos. Es por eso que yo creo que la OEA ha activado la Carta Democrática en Venezuela. El problema con la Carta Democrática es que requiere, en primer lugar, luego de su activación, que la OEA estudie la situación en Venezuela para determinar qué es lo que se puede hacer, estudio durante el cual se llevan a cabo algunas negociaciones. Luego se puede convocar también al Consejo Permanente para que revise la situación en Venezuela y trate de encontrar una solución. Y si no se encuentra una solución, finalmente se puede convocar a la Asamblea General, pero se necesita que 2/3 de los miembros de la Asamblea General voten en favor de una sanción a Venezuela, que en este caso sería la suspensión de sus derechos de participación en la OEA, manteniendo sus obligaciones, sobre todo sus obligaciones en materia de derechos humanos. Sin embargo, como les digo, este mecanismo de la OEA es sumamente complicado de que se active. Si tomamos en consideración además que Venezuela tiene muy buenas relaciones con países de América Central e incluso de Sudamérica, con los que ha hecho una amplia campaña diplomática, y que son países que suelen votar junto con Venezuela. Por eso se ha pensado que una alternativa sería la UNASUR, en donde se podría convocar a un consejo de jefas y jefes de gobierno y de Estado para que revisen la situación en Venezuela y en un ámbito mucho más cercano a Venezuela, donde hay supuestamente una neutralidad mayor, considerando que el secretario general de la OEA, Almagro, incluso antes de activar la Carta Democrática en Venezuela, ya había tenido algunos encuentros verbales desafortunados con Maduro, y por lo tanto aparentemente estaría deslegitimado. En el ámbito del UNASUR, con países más cercanos a Venezuela, se podría tal vez llegar a una solución negociada, o de lo contrario, de una forma más sencilla, a una sanción a Venezuela, suspendiéndola de sus derechos de participación en UNASUR. Esto es evidentemente más fácil de conseguir en el ámbito de UNASUR, puede traer consecuencias económicas muy serias que finalmente desestabilizarían al gobierno de Maduro, lo que propiciaría el cambio. Y solo en la medida en que se logre un cambio de gobierno, podríamos considerar que el respeto por los derechos humanos va a mejorar en Venezuela.